En el presente video les vamos a compartir algunos principios neuropsicopedagógicos que deberíamos tener en cuenta en el momento de configurar nuestras aulas virtuales, en el momento de maquetarlas y diseñarlas. Por eso, la presente visualización y video se organiza en torno a 3 puntos o a 3 momentos. En el primer momento vamos a compartir cuáles son algunos de estos principios. Después, acompañarlos a reflexionar o a pensar cuáles son los propósitos de uso de sus aulas virtuales. Y después, al final, los últimos minutos, nos vamos a detener en mostrarles algunos diseños posibles de maquetación de sus aulas, de nuestras aulas, que no son las ideales ni las mejores, pero que sí pueden orientarlos a ustedes acerca de cómo organizar la información dentro del aula virtual. Iniciamos con los principios neuropsicopedagógicos. Estos principios están descritos y relatados en un texto que ustedes tienen como ampliación del material de la primera clase, ¿sí? Solamente nos vamos a resumir y nos vamos a focalizar en uno de ellos, que es el que nos interesa en este caso. ¿Cuáles son estos principios? Que todo nuevo aprendizaje tiene lugar en función de aprendizajes preexistentes, cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar nuestras clases. El segundo de los principios sostiene que no hay aprendizaje sin actividad. Y acá cuando hablamos de actividad no nos estamos refiriendo a una acción ejecutiva, solamente de hacer algo con el cuerpo, la manipulación de algún material, sino también a los procesos de actividad cognitiva, ¿sí?, que se suceden en nuestros esquemas de pensamiento. El tercero de los principios tiene que ver con que el aprendizaje no es un proceso netamente biológico, sino que está muy presente la influencia del contexto. Tenemos que ubicarnos en que estos principios fueron propuestos a partir de poner en relación ciertos aportes de la psicología educacional que en algún momento se habían presentado como tales y que hoy vienen a cobrar fuerza a partir de los descubrimientos y de los avances que se han hecho desde la neurociencia, ¿sí? Es decir, los avances de la neurociencia vienen a confirmar estos principios que desde la psicología ya se habían planteado. El cuarto de los principios, sostiene que al cerebro le resulta más fácil aprender que desaprender, dato no menor para tener en cuenta también en el momento de diseñar nuestras prácticas. Y el quinto de los principios sostiene que el cerebro va a tener muchas más posibilidades de recordar información cuando esta información se le presenta a la persona de manera organizada. Bien, en este quinto principio nos vamos a focalizar en esta breve exposición para poder entender qué es lo que significa y qué nos quieren decir los autores y los investigadores con esta idea. Esto ya había sido propuesto por Ausubel. Quienes vienen del campo de la educación seguramente han oído hablar de este autor, quien en su momento propuso la teoría del aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que todo aprendizaje va a ser realmente significativo, va a poder ser recordado y guardado en nuestros esquemas de pensamiento para ser recuperado cuando lo necesite, solo en aquellos casos en que se logren establecer relaciones significativas y no arbitrarias entre los conocimientos previos que tiene una persona y la información nueva que se le presenta. Lo que se habían olvidado de decir o de remarcar o de quienes enseñaron la teoría del aprendizaje de Ausubel es que este autor ya señalaba que para que efectivamente pueda tener lugar este aprendizaje significativo y establecerse esas relaciones que decíamos entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, es que el material que yo le presenté a mis alumnos tiene que tener una condición fundamental, que es la de la significatividad lógica, además de la significatividad psicológica. Si a alguno de ustedes les interesa aprender un poquito más sobre esto, podemos ofrecerle un poco más de información, ¿sí? Pero la clave acá está en que no cualquier material o no cualquier información que se presente va a ser o va a permitir o va a favorecer aprendizajes significativos. ¿Cuáles lo van a favorecer? Aquellos que se presenten
o que tengan una estructura lógica de modo tal que los esquemas cognitivos de la persona le permitan apropiarse de ellos de manera significativa y no arbitraria. Estos planteos que hizo Auswell en algún momento vienen a ser reforzados hoy a partir de los avances de la neurociencia por la teoría de la carga cognitiva. Ustedes tienen entre los materiales también un trabajo que hace toda una recopilación acerca de la teoría de la carga cognitiva y la pone sobre todo en vinculación con lo que tiene que ver con el proceso de lectura hipertextual. Hoy, la mayoría de nosotros, y sobre todo los jóvenes y los adolescentes, leen en pantallas de una manera hipertextual, es decir, una manera no lineal, no secuencial, y esto implica una carga cognitiva superior. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como docentes? ¿O cuál debería ser? O al menos pensar cómo vamos a presentar la información a nuestros estudiantes. Y cuando decimos cómo le vamos a presentar a la información a nuestros estudiantes, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a ordenarle la información en esa aula virtual, ¿sí? Recordemos que va a ser el espacio de encuentro y al que ellos van a ingresar, tal vez sin tener demasiada información de cómo quisimos ordenar nosotros esa información que les presentamos ahí, y él va a tener que deducirla, ¿sí? Entonces, cuanto menor esfuerzo tenga que hacer para entender la lógica que nosotros quisimos darle, menor va a ser el costo cognitivo y más posibilidades va a tener de aprender el contenido que allí les estamos presentando. ¿Bien? Para poder entender de una manera un poquito más práctica esta idea, les proponemos hacer un experimento. ¿Se animan? Bueno, este video lo hemos grabado como un video interactivo, entonces les van a aparecer a ustedes unos botones para frenarlo al video y para activarlo, ¿sí? ¿En qué consiste el experimento? Les vamos a mostrar una serie de imágenes, de dibujos, ¿sí? Y ustedes van a tener que dibujar en una hoja en blanco todo lo que van a ver, tratando de recordar de una manera lo más fiel posible eso que visualizan, y además lo van a tener que dibujar en el mismo orden en que se les presenta. La cuestión es la siguiente: van a tener 30 segundos para recordar lo que se les muestra en la pantalla. En ese momento no tienen que dibujar nada, no hacer trampa. Y después de esos 30 segundos, recién van a registrar en sus hojas aquellos que han visto. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Se animan? Iniciamos entonces los 30 segundos. No hagan trampa, solo visualicen. La idea es tratar de recordar todo lo que allí ven, cada uno de los objetos y además en el lugar en que están en la hoja. Porque ahora, una vez que finalicen los 30 segundos, los van a tener que graficar en el lugar en que se presenta. Bien, bueno, ¿cómo les ha ido con esta tarea? Ahora lo que vamos a hacer es visualizar una segunda imagen y bajo la misma consigna van a tener que visualizarla la imagen sin registrar nada durante 30 segundos y después de esos 30 segundos recién registrar, ¿sí? Bueno, ¿comenzamos? Esta es la imagen que deben tratar de memorizar. Ups, bueno, me estoy tratando de imaginar cuáles son los sonidos o los comentarios. Muchas veces cuando hacemos este ejercicio en la presencialidad dicen, oh, claro, si me hubiesen mostrado antes esto, seguramente me hubiese costado menos recordarlo o memorizarlo. Y en algún punto este ejercicio tiene ese propósito, ¿sí? Que podamos darnos cuenta de eso. Bien, ya finaliza el tiempo. Ahora sí, dibujen en sus hojas aquello que recuerden. Y una vez que hayan dibujado, le dan clic al botón de avanzar del video para seguir con la explicación. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un color diferente van a corregir los errores que cometieron en cada una de las hojas. Y entonces la idea es que podamos identificar cuántos errores
realizamos en el primero de los dibujos y cuántos errores tenemos en el segundo de los dibujos. ¿Qué es lo que solemos observar en general cada vez que se hace este experimento? Es que en el primero de los dibujos se han cometido mayor cantidad de errores que en el segundo. ¿A ustedes les ha sucedido lo mismo? ¿Forman parte de la mayoría de las personas? Bueno, esto tiene su explicación en la teoría de la carga cognitiva. Bien, ¿qué es lo que sostiene la teoría de la carga cognitiva? Que la capacidad de recuerdo o de memoria de trabajo de datos que tiene nuestro cerebro cuando estos datos se encuentran aislados y sin una lógica interna es de un promedio de 7 datos más menos 3. Es decir, algunas personas y en algunas situaciones vamos a poder recordar un promedio de 7, pero más menos 3. Es decir, 4 datos o 10 datos. Creo que la primera de las imágenes tenía 12 objetos o datos aislados, así que quienes hayan alcanzado y no hayan cometido ningún error y tengan los 12 datos se encuentran por dentro del promedio, por fuera del promedio, perdón. Bien, vamos a avanzar un poquito entonces. ¿Qué tiene que ver esto de la carga cognitiva y del diseño de las aulas y para qué tenerlo en cuenta? Es muy importante que podamos definir previamente nosotros para qué vamos a usar el aula virtual y en función de ese propósito de uso la organicemos de la manera más lógica y coherente, con una coherencia interna que pueda permitir a posteriori la navegación de los alumnos. En relación a eso, tenemos que pensar, ¿para qué vamos a usar el aula virtual? Si va a ser como una instancia de complemento a la presencialidad o si le vamos a usar para efectivamente llevar adelante una propuesta de educación a distancia, que no es lo mismo. Porque yo en la presencialidad, como complemento a la presencialidad, que son estos conceptos también de B-Learning, aula extendida o semipresencialidad, me voy a encontrar con los alumnos en algún momento en la clase presencial y entonces les puedo decir, he subido en el aula virtual tal cosa, tal otra, van a encontrar tal actividad, lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero es muy diferente cuando yo no tengo esa instancia de presencialidad con los alumnos y va a ser la actividad totalmente a distancia. En relación a si la voy a usar como un complemento a la presencialidad, muchas veces lo que hacemos es utilizarla con un propósito de tipo transmisivo, es decir, colgamos el programa, los horarios de consulta, los PowerPoint de las clases, las fichas de cátedra o los materiales, los textos y los videos. Pero algunos otros docentes también han avanzado hacia propósitos más de tipo interactivos, es decir, que más allá de esta información que recién acabamos de señalar, proponen la realización de actividades dentro del aula virtual, instancias para trabajar en foros, la realización de seguimiento del proceso de aprendizaje, ¿bien? Y estas lógicas de propósitos más interactivos, como las que esperamos que ustedes vivencien en este curso, se acercan mucho más a las lógicas de la educación a distancia, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que tener claro y presente es para qué voy a usar mi aula virtual. ¿Solo con un propósito transmisivo o voy a avanzar un poquito más a proponer instancias de interactividad, más allá de que después me siga encontrando con mis alumnos en la presencialidad, ¿sí? Pero me otorga un plus, una riqueza, un complemento a esa instancia de la presencialidad. Hoy se está empezando a dar un ida y vuelta entre estas dos modalidades que muchas veces las veíamos como opuestas. De hecho, hoy nos encontramos en esa instancia de transición, ¿sí? Y ahora sí, para finalizar el video, les queríamos mostrar algunos diseños posibles para que ustedes los vayan teniendo en cuenta y los vayan considerando en el momento de maquetar y de pensar cómo van a organizar la información dentro de sus propias aulas. En el curso de ingreso, por ejemplo, lo que hacemos es organizar con etiquetas de colores diferentes. Siempre trabajamos con el menú de pestañas que simula por ahí la organización de una página web. Entonces, acá, cuando yo ingreso al aula, ya puedo rápidamente visualizar que va a haber un menú localizado en la parte superior del aula, un espacio en donde me va a llegar voy a visualizar la información como más significativa o más importante que las novedades que vayan apareciendo en el aula, y a partir de allí, con colores diferentes, nosotros habíamos armado la estructura de esta aula.
en verde las materias que son comunes a todas las carreras que se ofrecen en la facultad, que tenían que ver con química, matemática y vida universitaria, y después en naranja los chicos identificaban la materia específica en función de la carrera que iban a seguir, ¿sí? Y en lila, cuestiones más generales que complementaban estas actividades específicas de cada una de las materias. Otro modo de organizar la información, y siguiendo una lógica similar, tiene esta otra aula, que era el aula de biología celular y de los microorganismos. Fíjense que acá ya está organizada por temas o por unidades. Entonces, todos los temas de la 1 a la 4, que tienen que ver con temas de hasta meiosis, tenían que ver con la primera parte de la materia que se refiere a biología celular, mientras que del tema 4 en adelante, con los temas propios de la biología de los microorganismos, y entonces los chicos saben que así estaría fragmentado. Y creo que también esto está vinculado a los temas por parciales, no recuerdo bien, Roxy, después nos puedes compartir un poco más de información en ese sentido, pero creo que así estaba organizado. Y después fíjense, acá han puesto como una especie de botoncitos, ¿sí? Entonces desde allí los alumnos pueden ingresar a ver quiénes son los integrantes de la cátedra, el programa, el reglamento y el cronograma, ¿sí? No están sueltos como archivos independientes dentro de esta primera interfaz del aula. Y aquí, mediante este menú, lo despliego y me voy a encontrar con todos los temas, que sería más o menos el mismo menú que visualizo aquí arriba. Y si yo entro a uno de las pestañas en particular, lo que voy a visualizar es con etiquetas, anticipan cuál es el material que van a encontrar, tutoriales para inscribirse en los exámenes en el SIU, y ahí están los PDFs con los tutoriales, ¿sí? Otro título, situación de los alumnos hasta tal fecha, y el PDF con la situación de los alumnos. No cuelgan el PDF solo, le ponen un título, una etiqueta, en donde anticipan cuál es la información que allí van a visualizar, ¿sí? Bueno, esto es para mostrarles un poquito la forma en que podemos presentarle la información a nuestros alumnos, cuestiones a tener en cuenta y que ya vamos a ir conociendo a lo largo del curso.